Bien, muy buenas noches, ¿cómo están, queridos estudiantes? Hoy vamos a ver un análisis descriptivo de unas variables de precio de empresas que cotizan en bolsa para poder realizar una decisión de inversión. Estos datos que estamos usando nos van a permitir trabajar con cada una de las empresas para analizar cuáles son aquellas que tienen mayor potencialidad para invertir, quiere decir, las que generan mayor rendimiento, y cuáles son las que tienen mejor distribución de riesgo o menos riesgo para el inversionista. Lo vamos a comparar con el mercado, pero para eso necesitamos hacer algunos análisis de forma individual para conocer las características que tienen las empresas. En este caso vamos a trabajar con la empresa 1. Vamos a requerir de estos datos, los números de datos con los cuales estamos trabajando, cuál es la rentabilidad máxima, la rentabilidad mínima, el rango, los números de intervalos que necesitamos para hacer una distribución relativa y una distribución acumulada, y además la amplitud de los intervalos que vamos a trabajar. Entonces, veamos, lo primero que tenemos que calcular luego de obtener las rentabilidades. En este caso estoy trabajando con 5 empresas. Para esta situación voy a trabajar con los datos de esta empresa 1. Primero, ¿cuántos son los datos que estamos trabajando? Vamos a aplicar la función contará para determinar cuántos son los datos con los cuales estoy trabajando. En este caso me dice, estoy trabajando con 2.855 datos. Lo vamos a poner un poco más grande esto con 14. 2.855 datos. El dato, la rentabilidad máxima que ha alcanzado esta acción durante todo este periodo que tenemos desde el 1 de enero del 2010, del 4 de enero del 2010 al 7 de mayo del 2021. Dice que ha obtenido la máxima rentabilidad que ha obtenido esta empresa en un día ha sido de 11,87%. ¿Cuál es la mínima rentabilidad? Vamos a ver cuál es la mínima rentabilidad que ha obtenido esta empresa en todo este periodo. Dice la mínima rentabilidad o de pérdida, como me muestra aquí, es máxima pérdida que ha tenido es de 13,86%. De pérdida, quiere decir que ha perdido en un solo día 13,86%. Y lo máximo que ha podido ganar es 11,87%. Vamos a compararlo aquí, lo vamos a poner aquí la rentabilidad. La rentabilidad media que tiene para un poco comparar, digamos, cuál es la diferencia. Rentabilidad media. A ver, vamos a ver, vamos a calcular. Promedio. Rentabilidad promedio que ha tenido esta acción durante toda esta serie de datos que estamos trabajando ha sido de, con este mismo tamaño, de 0,04% diario, su rentabilidad media de esta acción. En promedio quiere decir un inversionista, si ha comprado esta acción y la ha mantenido durante todo este tiempo, ha tenido una rentabilidad de 0,04% de forma diaria. De forma diaria. Ahora calculemos cuál es el rango de rentabilidad que tenemos entre la rentabilidad máxima y la rentabilidad mínima. La rentabilidad máxima menos la rentabilidad mínima. Su rango es de 25,73%. Desde
desde la rentabilidad mayor que ha tenido y la rentabilidad menor. ¿Cuáles son los intervalos que podíamos usar aquí? Vamos a usar redondear más 1 más logaritmo de 10 de el número de datos que 13. 13 serían los intervalos con los cuales vamos a trabajar. La amplitud sería la división del rango dividido entre los intervalos. Quiere decir qué tan ancho van a ser los intervalos en los cuales lo vamos a dividir, en este caso, toda la rentabilidad desde el máximo, desde este máximo hasta este mínimo. Bien, entonces con esos datos nosotros ya podríamos ir trabajando. Vamos a ver aquí los puntos. ¿De dónde a dónde va a tener? Primero. Más. Dice que necesito 13 intervalos, para lo cual yo requiero tener 15 números para tener los puntos correspondientes. ¿De dónde a dónde van a ir los puntos? Los puntos van a ir desde el mínimo, que es este de acá. Desde el mínimo. Deme un segundo. Desde el mínimo, pues, de que vamos a para ir creciendo. Cada uno de estos va a ir sumando más la amplitud que tiene. Vamos a fijar esto. Más por acá. Fijamos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando puntos. Estoy buscando puntos que me permitan determinar un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Fíjense, no es más que un área de análisis desde este punto hasta este punto. Quiero saber en cada uno de estos puntos o intervalos cuántas repeticiones de rentabilidad han existido. Entonces, para eso necesito una frecuencia absoluta. Necesito calcular una frecuencia absoluta para determinar precisamente. Entonces vamos a medirlo. Lo marcamos. Le ponemos frecuencia. Necesitamos los datos, marcar todos los datos que tenemos. Y además los grupos con los cuales estamos trabajando. Para eso
yo requiero, como estamos construyendo una matriz, necesariamente tenemos que usar Control Shift Enter para que me genere. Fíjense, ¿qué pasa si yo no hago eso? Vamos a verlo aquí. Si yo hago que le ponga frecuencia y lo marco todos estos datos de acá y los marco los puntos donde quiero distribuir cada uno de esos. Fíjense, si yo hago esto y le doy enter, mire lo que me va a pasar. No me va a generar la matriz. Entonces, necesariamente aquí nosotros requerimos, lo marcamos donde queremos que se distribuya, marcamos la función de frecuencia, marcamos los datos completos, los 2000 y tantos datos, y además marcamos los puntos donde queremos que el Excel haga el trabajo de encontrar rentabilidades en estos intervalos. Y ahí uso Control Shift Enter. Los tres juntos los voy a apretar para que me genere la información. Fíjense que ¿qué me está diciendo? Desde menos 13 a menos 1, solamente un evento hubo de casualidad en algún momento. El inversionista perdió 13.86%, por una vez. Entre 11 y 9 menos 9, no perdió nunca un inversionista en esa, no, nunca hubo una rentabilidad. De menos 7 sí, 2 veces se repitió, menos 5 7 veces, menos 3 27, fíjense, ha ido. ¿Qué quiere decir? Todo se va concentrando hasta un término medio. La media, ¿cuánto es? Me dice que es positiva de 0,040, que por aquí más o menos está entre este punto y este punto de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aproximadamente la media, vamos a suponer, tiene 1152 veces que se ha repetido. Y un poco más con esto de acá, porque no sabemos que este rango está de menos 0,1 a 1.97 y la media está acá. Entonces, por ejemplo, si yo la pusiera la media aquí, vamos a ver cuántas veces se repetiría hasta la media. A ver, 0,82 veces. 82 veces se repite la media, fíjense. Entonces, un poco, esto de acá me genera una frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se han repetido las rentabilidades en cada uno de estos intervalos que tengo acá? Entonces, con eso yo voy a calcular una frecuencia relativa. Frecuencia relativa para que me muestre porcentaje de cada uno de estos. ¿Qué voy a hacer? Cada uno de los eventos que ha sucedido dividido entre el número de eventos que tengo acá. Entonces esto lo vamos a poner fijo, para ponerlo en porcentaje. Entonces vamos a ver qué me muestra esto. Me dice el 49% de las rentabilidades que se han dado de esta acción en el periodo del 4 de enero del 2010 a el 7 de mayo del 2021, fíjense, ha estado 49.74% entre menos 1 y 1.87. Entre menos 1 y 0.87. Veamos, vamos a suponer que esto son elementos positivos. Esto yo podría ponerle a ver, vamos a poner de positivo. ¿Cuántos serían los eventos positivos? 385, sí. Lo sumaría yo todo esto. Esto de acá suma desde positivo, quiere decir 94.86%
de rentabilidad positiva, quiere decir de creación de valor, se da en esta acción. Solamente, fíjense, muy bajo el nivel de probabilidad. Vamos a sumarlo aquí. ¿Cuánto sería la probabilidad aquí hasta donde es negativo? Aunque de este ahí. Este corresponde a que sean positivos de aquí a aquí. Hasta aquí nomás. Ahí. 53% y de negativo, que han tenido rentabilidades negativas. Aquí lo vamos a sumar. 46%. ¿Qué quiere decir? Más han habido eventos positivos que eventos negativos. ¿Qué buscaría un inversionista según la teoría adverso al riesgo? Que esta cola, esta de acá, esta sumatoria, sea mayor cada vez. ¿Por qué? Porque me está diciendo hay más eventos positivos ahí. Aunque cuando estamos usando estrategias activas no habría problema si son negativos o positivos, siempre y cuando nosotros podamos definir con anticipación, prever cuál es la tendencia que va a seguir. Pero si estuviéramos trabajando con una tendencia pasiva, posiblemente el inversionista buscaría que esto cada vez sea mayor que esto de acá. ¿Qué quiere decir? Que existen más resultados positivos, rentabilidades, en vez de pérdida. Entonces eso es muy apetecible para el inversionista. Veamos a ver, ¿cuánto perdería un inversionista o cuánto podría haber perdido un inversionista o ganado un inversionista en un solo día? Veamos. Vamos a suponer que está invirtiendo. Aquí vamos a poner que está invirtiendo y ustedes igual van a usar con 20,000. Está invirtiendo, como decíamos, 20,000. De alguna manera esto proporcionará ¿qué me está diciendo? Lo máximo, si un inversionista tuviera, lo vamos a poner en boliviano, tuviera invertido 20,000 bolivianos en esta acción, ahí lo vamos a poner, tuviera 20,000 bolivianos invertidos en esta acción, lo máximo que pudiera haber perdido en un solo día es 2,772.61 bolivianos. Lo máximo que hubiera perdido durante un día. ¿Cuál es lo máximo que hubiera podido ganar? Con una probabilidad, fíjense, de 0,4%, muy bajísima, muy baja. ¿Cuál es lo máximo que pudo haber ganado durante el día? Fíjense, ganado durante el día un inversionista si estuviera invirtiendo en esta empresa es de 2,374.98 de forma diaria. Eso sería lo que podría haber ganado en un día si estuviera invirtiendo aquí, según la distribución de datos que tenemos de esta empresa. Entonces, fíjense que en este caso, como le puse 0, digamos, lo vamos a dejar como estaba antes. Así, ahí.
Entonces, fíjense la posibilidad de ganar 2.373 es de 0,4%. 0,4%. Fíjense, la posibilidad de ganar 1.185 al día es de 0,56. Pero la probabilidad de ganar 394 bolivianos diario en esta acción es de 49,74%. Entonces, alto. Entonces, esto es importante ahí. Ahora, veámoslo cómo se muestra en un gráfico esto. Un mini gráfico para ver de forma. Vamos a ver cómo podríamos nosotros trabajar. Aquí. Insertar. Rango de datos. Ubicación. Entonces aquí pareciera que la distribución de cómo está asignado la distribución de las rentabilidades, pareciera que estaríamos con casi igual distribución de negativos entre positivos. Y eso nosotros lo podemos ver en un gráfico. Vamos a verlo aquí. A ver cómo podemos mostrar un gráfico. Acá un poco a un lado para que lo puedan ver. Si yo veo este gráfico de aquí, fíjense, como inversionista, yo estoy viendo que existen mayores datos. Aquí fíjense, la media es positiva, y existen mayores datos hacia la derecha. ¿Qué me está mostrando eso? Que fue lo que calculamos acá también. De que el inversionista tiene mayor probabilidad de obtener rentabilidades, que si esta cola de acá es más larga, tendría pérdida hacia este lado, y para este lado ganancia o rentabilidad. Entonces, de forma gráfica nosotros podemos poner la distribución de probabilidades de la empresa 1, estamos mostrando aquí, sería esta de acá. ¿Qué es lo ideal? Que esta cola sea la más larga posible. Para el inversionista, un inversionista adverso al riesgo. Y lo otro es que mientras más alto es esta curva hacia arriba, quiere decir que hay menos distribución o menos volatilidad de las rentabilidades con respecto a la media. También eso es apetecido por los inversionistas. Mientras más chata es esta curva, quiere decir que hay mayor dispersión con respecto a la media, por lo tanto mayor volatilidad, y lo que significa o se refleja en riesgo. Entonces, este es el análisis que
ustedes tienen que hacer con cada una de las empresas, miren, ¿no? En este caso hemos hecho con la empresa 1, acá, con la empresa 1. Hemos sacado todos estos datos, hemos visto cada una de cómo está distribuido los eventos según los puntos y intervalos que hemos sacado acá. Hemos sacado su frecuencia relativa para ver cómo está distribuido proporcionalmente o distribuido de forma porcentual más bien cada uno de los eventos. Hemos visto cuánto podría ganar o perder un inversionista de forma diaria y lo hemos graficado cómo está esta inversión. ¿Para qué me sirve todos estos datos? Me sirve precisamente para analizar cuáles son las características que tiene esta acción y para que el inversionista pueda tomar una decisión. Ya hemos dicho, si esta curva de acá, esta cola de acá es más larga, quiere decir que hay más probabilidad de que el inversionista tenga pérdida. Si esta cola de acá es mucho más larga y además la media, fíjense que está aquí, la media es positiva, está al lado derecho, mucho mejor para el inversionista. Quiere decir que en promedio el inversionista está teniendo rentabilidad positiva. Y además, los eventos que suceden son mayormente positivos. Mientras más larga esta cola, mejor para el inversionista. Lo otro, del punto de vista de la teoría financiera, establece claramente que el inversionista es adverso al riesgo. Por lo tanto, esta debe ser lo más alta posible. Si es más alta esta curva, quiere decir que todas las rentabilidades o la distribución de probabilidades que tiene esta curva o esta acción están muy cerca de la rentabilidad promedio, lo que significa menos volatilidad. Y si no hay volatilidad, menos riesgo. Entonces, cumpliría con un inversionista adverso al riesgo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer inicialmente con cada una de las empresas. A ver, pregunta por favor hasta ahí. Bien, el siguiente análisis está directamente relacionado con el cálculo de los indicadores de cada acción. En este caso, necesitamos indicadores de cada una de las acciones y además del mercado para hacer el análisis respectivo de la empresa 1, de todo esto que tenemos acá. Vamos a poner un poco con esto de aquí. Bien, decíamos que íbamos a hacer el análisis. Dame un segundingo. Estamos con... Entonces, necesitamos calcular los indicadores de cada una de estas empresas que tenemos acá. Entonces, el primer indicador es el rendimiento. El rendimiento que necesitamos calcular de cada una de las empresas y además del mercado. Licenciado, no está compartiendo pantalla. No está compartiendo su pantalla. Ya, deme un segundito. Parece que no. Ya. Ahora sí. Bien, entonces necesitamos, fíjense, hacer el cálculo de los indicadores. El primero que necesitamos hacer es el de rendimiento. Vamos a poner así, para que lo tengamos. Rendimiento de cada una de las acciones que tenemos acá. ¿Qué vamos a usar? Fíjense. Decimos que el rendimiento, acá ya habíamos calculado la rentabilidad
el rendimiento promedio, vamos a usar, fíjense, el rendimiento promedio esperado. Si nosotros no tenemos, si nosotros tenemos la probabilidad de ocurrencia de los rendimientos, usaríamos esta fórmula de aquí con probabilidad. Pero como no tenemos, vamos a usar esta fórmula de acá, que es la media aritmética. Entonces, vamos y calculamos acá. La media aritmética. En el Excel tenemos ya esa media aritmética establecida como una función de promedio. Entonces, marcamos la acción 1 y Enter y me dice, la rentabilidad diaria de la acción 1 es de 0,042. Entonces ya yo con eso lo puedo jalar para todas las demás empresas y el mercado. ¿Qué me está diciendo ahí? La rentabilidad de la empresa 2 es de 0,04, mucho más baja que esta de acá. La 0,5 mejor que la de empresa 1. La 0,45 mejor que la empresa 1. La 0,59 mejor que esta empresa de acá. Y mejor que la del mercado. Entonces, para eso nosotros vamos a usar estos formatos condicionales que tenemos para que me muestre las que son mejores o las que son potencialidades para invertir, me las ponga en verde, y las que son menos potencialidades me las ponga en medio naranja, y las que están en peores condiciones en rojo. Entonces yo voy a marcar, fíjense, todo esto de acá y me voy a ir a este formato condicional. Entonces le pongo este de aquí. Aplica, dice, un degradado de color con un rango de celda. El color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango. Entonces, fíjense, ¿qué me está diciendo aquí? Las dos empresas que están en mejores condiciones o son potencialmente para invertir es la empresa 5 y la empresa 3. Eso me está diciendo ahí. La que tiene mejor posibilidad de invertir. ¿A ver? Las que están en medio, quiere decir, las que están en medio, sería la empresa 4, el mercado o la empresa 1. Y la peor, aquella acción que no escogería por ninguna razón si hubiera la posibilidad de invertir en estas otras, sería la empresa 2. Entonces aquí la potencial sería la empresa 5 en este caso. La potencial sería la empresa 5. A ver, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Qué estamos viendo? Rendimiento promedio. Para calcular el rendimiento promedio, fíjense que yo podría usar la media o el promedio, la mediana o la moda, dependiendo de qué tipo de datos. En este caso, como son datos, grandes cantidades de datos, y además son datos continuos, una serie continua de datos, entonces yo necesariamente voy a tener que usar el promedio, y ese es el que he usado ahí para calcular la rentabilidad. Segundo, yo quiero calcular el momento 2. Yo voy a usar la varianza, puedo usar rango, puedo usar el beta o la desviación estándar. Tengo 4 indicadores que puedo usar y los voy a usar, digamos. Voy a calcular esos indicadores para mostrar el riesgo que tiene de invertir en esta acción. Primero con estos indicadores y luego con unos indicadores con otros indicadores que sí me van a permitir dar una definición completa. Entonces, vámonos. Vamos. ¿Qué voy a calcular? ¿Qué tan riesgosos son estas acciones para invertir? A ver. Entonces, voy a calcular la varianza de cada acción. Entonces,
también, fíjense, para calcular la varianza, yo tengo la fórmula acá, la varianza. Cuando son datos poblacionales o cuando son muestras, ¿ya? Cuando son datos poblacionales directamente se usa a la n, o cuando son muestras se usa n-1 acá. En este caso, también ya el Excel tiene una función de varianza poblacional. Voy a usar varianza P. No está, perdón. Dame un segundo. Var P, aquí, esta de acá. Varianza P. Entonces lo mismo voy a hacer. Voy a marcar Control Shift, cursor hacia abajo, lo marco todo y Enter. Calculo, fíjense, la varianza, que no es más que un indicador de riesgo de la acción. Lo calculo para todos, para el mercado más, y aquí me va a decir cuáles son las empresas más riesgosas o que tienen un mayor riesgo. Entonces aquí yo le voy a poner así. Vamos con el formato condicional. Me va a poner, voy a poner en rojo las que están con mayor riesgo. Entonces, fíjense que aquí me dice la empresa de mayor riesgo es esta de acá. Nuevamente sigue la empresa 2. Las empresas más o menos intermedio o las de menor riesgo posible sería el mercado y la empresa 1. Mientras que la empresa 3, 4 y 5 están en el medio, quiere decir, no son tan riesgosas ni nada. Entonces aquí me está mostrando la de mayor riesgo y me está mostrando la de menor riesgo. Estas dos empresas, en realidad el mercado es la de menor riesgo, o sea, menor riesgo que cualquiera de las 5 empresas que nosotros estamos analizando ahí. Entonces aquí, menor riesgo es el mercado. Menor riesgo, el mercado. Menor riesgo, el mercado. Eso me está diciendo, ¿no? Entonces lo voy a poner ahí. La de mayor potencialidad es la 9, la empresa 5, perdón, y la de menor riesgo, según esto, perdón, la de mayor riesgo es esta de aquí. Y la de menor riesgo es el mercado de acá. Entonces ahí me está diciendo. A ver. Entonces, yo también, este indicador, si bien es un indicador de riesgo, tiene algunos problemas para cuando toca comparar. Entonces, normalmente nosotros deberíamos usar la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Puedo calcularla, fíjense, la desviación estándar, puedo calcularla con este indicador igual. Cuando es una muestra, -1, o cuando es una población dividido entre 1. O puedo usar una fórmula o un formato que tiene el Excel, o automáticamente decirle, sáqueme la raíz, fíjense, la raíz de la varianza. Eso es la desviación estándar, la raíz de la varianza. Entonces yo le puedo calcular ahí y calculo la raíz de la varianza, igual lo calculo para todo y también le aplico el mismo parámetro condicional para que me muestre. Y es de esperarse, fíjense, que me muestre exactamente lo mismo que la varianza. ¿Por qué? Porque precisamente lo está derivando de ahí. Ahora, ojo, yo lo puedo calcular también esto de acá. Desviación, fíjense, de la empresa 1, desviación estándar, y le calculo para todo. Fíjense. Entonces, exactamente lo mismo, el mismo dato. Hay dos formas de hacer el cálculo y me va a dar exactamente el mismo dato.
Entonces, nuevamente igual me dice el de menor riesgo es el mercado. O sea, en vez de invertir, dice, en estas 5 empresas, un inversionista adverso al riesgo invertiría directamente en el mercado. Según esos datos de ahí, yo podría calcular también el rango, quiere decir, la variabilidad que existe entre la rentabilidad máxima y la rentabilidad mínima de cada acción para tener unos datos más precisos, pero en este caso no lo vamos a requerir. Hasta aquí, fíjense que yo le decía anteriormente, no sé si aquí lo que tenía, creo. En este análisis. Donde le mostraba. Sí. Fíjense que hasta aquí yo he llegado a este análisis de acá, hasta aquí. Hasta el momento 2. Podría calcular el momento 3, el momento 4, que es la kurtosis, y el coeficiente de asimetría, para ver qué tan dispersas están. Lo voy a hacer. El coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría, fíjense. Lo voy a calcular también para la empresa 1 y me sale para todo. 0.79. Fíjense, en este caso, me dice, todos son negativos. ¿Qué me está diciendo? Que tiene más asimetría. Deme un segundingo. Este de aquí. Hacia es menor, quiere decir que hay una cola un poco más hacia la izquierda que hacia la derecha. Aquí me está diciendo, un poco más hacia la izquierda que hacia la derecha. Si esta simetría me salía 0, quiere decir que ambas colas son exactamente iguales. ¿Se dan cuenta? Ambas colas son exactamente iguales. ¿Cuál es lo apetecido por el inversionista? ¿Se acuerdan que le dije? ¿Cuál es lo apetecido? Lo menos riesgoso. A la derecha. Que tenga el coeficiente de asimetría positivo, quiere decir que tenga una cola mayor hacia la derecha. Entonces, en este caso, no me está generando muy buena expectativa para mí. No quiere decir que está mal, pero es un indicador que si el inversionista fuera adverso al riesgo, esto de acá ya le tendría preocupado. Pero normalmente en el mercado no necesariamente somos adversos al riesgo. Luego tenemos el coeficiente, un segundingo, el coeficiente de kurtosis. Kurtosis. Coeficiente de kurtosis. Entonces lo buscamos acá. Kurtosis. Y lo calculamos. ¿Qué me mide el coeficiente de kurtosis? Me mide la altura que tiene la curva. Veamos cuál es más alta. ¿Qué es lo más apetecido aquí? ¿Qué dijimos? ¿Qué era lo que más le gustaba al inversionista? ¿Más alta o más baja? Más baja. Más alta. ¿Por qué? Mientras más alta, quiere decir que las rentabilidades están más cercanas al promedio. Por lo tanto, su nivel de volatilidad es baja. Y si su nivel de volatilidad es bajo, quiere decir que tiene un menor riesgo. Entonces, ¿qué elegiríamos aquí? Ahorita vamos a buscar. La que tenga mayor volatilidad, perdón, la que tenga mayor altura, ¿cuál tiene mayor altura? La 5 nuevamente. Entonces, también
Ya 2 indicadores me están diciendo que esta 5 es potencial. No sé, vamos a confirmarlo más adelante. 2 indicadores me dicen, oiga, esta 5 no la perdamos de vista. 2 indicadores me dicen, oiga, el mercado también no lo perdamos de vista. Pero todos los indicadores, mire, me dicen que la 2 no sirve. Ya en este caso hasta la 1 ya me está también afectando ahí. Pero esta de acá no sirve según la teoría teoría financiera de que el inversionista es adverso al riesgo. ¿Lo ves? ¿Estamos hasta ahí? Hola, ¿estamos hasta ahí? Bien. Sí, sí, Cristian. Hasta ahí Sí, vamos a Cristian. dejarlo. Estamos con 7:45. Vamos a dejarlo hasta ahí este análisis. Lo vamos a completar la próxima sesión que tengamos.